posible que desde hace mucho tiempo hayamos podido sufrir algún tipo de ataque alienígena. Más recientemente tenemos casos muy bien documentados en unos supuestos papeles top secret que así acreditan ese supuesto ataque. Incluso se dice que puede haber bases alienígenas en nuestro planeta, además de supuestos alienígenas que viven entre nosotros o por lo menos están en contacto con los militares estadounidenses y de los ejércitos más poderosos para darle a conocer tecnología de gran poder y mucho más avanzada que la nuestra. Existen unos alienígenas llamados grises, los cuales han tenido contacto directo con nosotros e incluso se dice que han cerrado tratos con el gobierno estadounidense. Todo esto suena tremendamente conspiranoico, pero la realidad parece evidente. A día de hoy, en todo el planeta hay cientos e incluso miles de desaparecidos, y la mayoría de esas desapariciones no se resuelven. Entonces, todas estas personas, ¿dónde se encuentran? Muy buenos días amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. En el programa de hoy os voy a hablar de la situación vivida en la isla de Colares, en el delta del Amazonas. Quizá el caso más impactante de contacto extraterrestre perfectamente documentado y que nos muestra un ataque sin reparo contra la humanidad, y otra vez nos queda muy claro que las intenciones de estos visitantes del espacio, nuestros supuestos hermanitos del espacio, distan mucho de lo que conocemos como bondad y de ayuda para la humanidad. Este caso, ocurrido en el año 1977, no había tenido repercusión hasta que en junio del año 1997 el capitán de las Fuerzas Aéreas brasileñas, Uiranje Ollanda, durante una entrevista con los ufólogos brasileños Ademar José Llevaert y Marco Petit, les describió los ovnis avistados y les mostró un objeto incrustado en su brazo izquierdo, alegando que los extraterrestres lo pusieron en su lugar durante el último encuentro que relataré luego. Durante 2 días, los 3 hombres se reunieron en la casa del capitán y grabaron toda la reunión. En julio de ese mismo año, 1997, la historia de Ollanda fue publicada en la revista Omni de Llevaert y Petit. Por una razón desconocida, el 2 de octubre de ese mismo año, el capitán Ollanda aparece ahorcado. Fue encontrado por su hija, acostado al lado de su cama y con una soga al cuello. La causa oficial, como no podía ser de otra manera, fue la asfixia y el suicidio. Pero no estaba claro si la muerte fue accidental, suicidio o asesinato. Familiares y amigos del capitán nos dicen claramente que él no sería capaz de suicidarse y muchos sospechan que pudo haber sido asesinado por irse de la lengua. Este es el principio desinformador al que se agarran escépticos y autoridades para demostrar este fenómeno. Ollanda estaba loco, solamente decía tonterías y lo demuestra su suicidio. Esto es lo que nos han vendido. Pero vamos al caso en sí. Estos encuentros extraños comenzaron en agosto de 1977, en la pequeña isla brasileña de Colares, situada en la desembocadura del río Amazonas en el estado de Pará, en Brasil, en el noreste del país. La histeria colectiva de sus habitantes, aterrorizados por la aparición de las misteriosas luces, les impedía dormir o pescar. La población vivía en un estado total de terror. Los gritos de miedo se podían escuchar todas las noches y entonces las personas afectadas por los rayos de luz sufrieron lo que podríamos llamar unos ataques de nervios, cuyos síntomas eran casi siempre iguales. Una parálisis parcial o total, la pérdida de discurso, escalofríos, mareos, sofocos, ronquera, taquicardia, temblores, dolores de cabeza tipo migraña, entumecimiento progresivo en las cicatrices extrañas u hoyos diminutos que las víctimas presentan en sus cuerpos por el efecto de los rayos de luz. 2000 personas experimentaron ataques de los objetos voladores no identificados que aparecieron casi todas las noches con intensos haces de radiación que dejaron marcas de quemaduras y heridas de perforación en los cuerpos de las víctimas. Más de 80 personas fueron disparadas con los intensos haces de luz y más de 35 personas fueron hospitalizadas en la cercana ciudad de Belén y 2 de ellos murieron.
Ellos nunca pudieron entender por qué fueron perseguidos y atacados por estos seres, pero dicen que fueron atacados muy violentamente. Estuvieron a la merced de los merodeadores ovnis, cuya conducta parecía más una redada que un ejercicio de paz y amor. La gente del lugar llamó las luces chupa chupa, debido a sus creencias de que las luces chupan la sangre de cualquier persona que se encuentre en la noche. Conozco por lo menos 1000 casos de apariciones de animales y, lo que es peor, niños desaparecidos y encontrados al día siguiente sin una gota de sangre en el cuerpo. Y no estoy hablando en este caso de ningún chupacabras, sino de raptos por parte de estos visitantes muy benevolentes. Si alguien quiere información, le digo dónde la puede encontrar con respecto a esto. Un mes después de los primeros incidentes, los casos empezaron a volverse mucho más trágicos, por lo que la directora de salud de la isla de Colares, la doctora Guelaid Carballo, empezó a tratar a las víctimas, pudiendo percatarse de que las heridas se trataban de quemaduras graves con pequeños agujerillos similares a los que quedan en el cuerpo resultado de una inyección. Estas quemaduras, además, empezaron a ponerse de un color negro, indicando la muerte de la piel, necrosia. Pero lo más extraño es que esto sucedía casi siempre 10 minutos después de la exposición a las luces, mientras que las quemaduras normales demoran alrededor de unas 96 horas en presentar ese tipo de comportamiento. La sensación de chupa chupa o succión de la sangre, manifestada por varias de las víctimas, fue ratificada por estudios médicos que determinaron anemia en estas personas, evidentemente causada por la pérdida de sangre. La gente del lugar, la gran mayoría de ellos eran pescadores y agricultores, no podían entender por qué fueron escogidos por estas luces. Tuvieron solo una certeza, que fueron aterrorizados como conejillos de indias para seres de otro planeta desconocido. Y no sabían si iban a sobrevivir a esa experiencia tan demoledora y extraña. Un testigo declaró lo siguiente: la gente y los animales fueron atacados, no había comida y la falta de alimentos era terrible. Nadie pescaba, la gente no salía a cultivar sus tierras, los habitantes se juntaban y caminaban en grupos grandes, nadie quería quedarse solo. La isla de Colares se paralizó por completo. A las 6 oscurecía y nos íbamos a dormir. Grupos de hasta 50 mujeres y niños se reunían en una única casa para poder vigilar y protegerse, y los hombres se quedaban despiertos toda la noche encendiendo fogatas y golpeaban con ollas y cacerolas para hacer un ruido, o que ese ruido para espantar a los seres y estos ovnis. La gente también comenzó a disparar hacia el cielo para asustarlos, hacían lo que podían. En la tarde del 29 de octubre, el señor Benedito Campos y su esposa de 17 años de edad, en ese momento Silvia Mara, estaban en su casa cuando vieron un objeto plateado en forma de óvalo apuntando con una luz verde hacia el dormitorio donde estaban situados. Llenos de curiosidad, se acercaron a una pequeña ventana y cuando lo hicieron, decisión fatal para ellos, un haz de luz fue disparado hacia la ventana dirigido a su mujer, a Silvia, tirándola en el suelo y entrando en un estado de trance entumecido. Silvia, que en ese momento estaba embarazada, se desmayó por completo. Después, dos entidades aparentemente entraron en la casa con algo parecido a una antorcha dorada, como así define Benedito, y una vez más el rayo golpeó a Silvia. Parece que no les llegó con el primero. Esta vez golpeándola en el brazo izquierdo en el nivel de la muñeca. Sus venas parecían levantarse fuera del cuerpo de tan hinchadas que se presentaban. Más tarde, mientras estaban en la casa de uno de los vecinos, Benedito fue brevemente paralizado también por un rayo de luz, como así atestiguan los vecinos. Por el temor del parto, marido y mujer fueron llevados por la noche en un barco a la clínica médica Mosqueiro y fueron perseguidos durante todo el trayecto por una de las naves alienígenas, pero esta vez no hizo ningún nuevo intento no hubo ningún nuevo intento de hacerles daño. Permanecieron durante unos 3 días en el hospital, donde la mujer se recuperó totalmente, pero Benedito permaneció en un estado de depresión postraumática durante mucho tiempo. Sus funciones motrices estaban perturbadas y, de acuerdo a los informes, lloraba desconsolado muy frecuentemente. De los casos tratados por la doctora Guelaid Carballo, terminaron en muerte.
Según reportaron los forenses, el origen de los males era totalmente desconocido. Hasta ese momento, la doctora se mostraba muy escéptica con este tipo de fenómenos y aducía las causas de las muertes a paros cardíacos como consecuencia de la histeria colectiva que ella pensaba que se estaba viviendo en la isla. De momento no tenía más información, pero tiempo después a la doctora le tocaría vivir en carne propia un caso terrorífico. Alrededor de las 5 de la tarde, días después de las muertes de las dos personas, la doctora encontró a una mujer desmayada en el camino, la cual había sido víctima de aquellas luces. Después de auxiliarla, todos, incluida la doctora, fueron testigos de un extraño objeto metálico y luminoso en forma de cono truncado, el cual deambuló sobre el pueblo, dejando ver en su interior dos seres humanoides de poco más de 1 metro de altura. Habla de entre 1,20 y 1,30 la doctora Carballo. Debido a la gravedad de los casos, la doctora contactó con el alcalde de la ciudad para solicitar apoyo de la Fuerza Aérea para que inspeccionase la zona y pudiese de una vez librar al pueblo de estos crueles ataques. Pero pasarían 90 días hasta que un contingente de militares llegó a la isla de Colares, pero esta realmente ya había sido casi abandonada por el terror suscitado entre los pobladores ante los fatídicos hechos, como podréis entender. Como ya es típico, los militares presionaron a la doctora Güellaide para que declare que el caso Colares era producto de una histeria colectiva, a lo cual ella se negó rotundamente. Es así que empezó la investigación por parte de la Fuerza Aérea en la zona y, como nota curiosa, la investigación se denominó Operación Platillo. A principios de septiembre de 1977, los funcionarios del capitán Ollanda, que incluyeron ingenieros y científicos, llegaron al pueblo de Colares. Los militares crearon un campamento y colocaron telescopios y cámaras en las playas cercanas. Cuando ellos llegaron, había un pánico total en toda la isla. La escasa población que permanecía en su hogar no dormía debido al miedo. Trataron de calmarlos, pero no consiguieron hacerlo. El 1 de noviembre, los militares instalaron un puesto de observación de ovnis en la torre de agua de Colares, cuando un extraño suceso les llamó la atención. A la medianoche, una luz azul, ya vista en observaciones anteriores, se movía desde el sur al norte y se detuvo encima del banco de arena llamado Coroa Vermella, Corona Roja. Otro objeto brillante, de color amarillo a rojo, se acercó y se oscureció cuando tocó la luz descrita. Media hora después, otro objeto hizo lo mismo y desapareció después de posarse en la luz azul. El capitán Ollanda dijo que era un gran objeto brillante que parecía ser la nave nodriza y que se situó más o menos a unos 100 metros de donde estaban ellos. El capitán Ollanda dijo: «Yo estaba aterrorizado. En ese momento yo no sabía lo que iba a suceder. Nos podrían haber llevado. Podrían haber hecho con nosotros lo que quisieran. En otra ocasión estábamos na Bahía do Sol y fue alrededor de las 7 de la mañana, poco después de la salida del sol. No vimos nada cuando, de repente, un enorme objeto en forma de disco con más o menos 30 metros de diámetro se suspendió a 50 metros sobre nosotros». El capitán Uirange Ollanda dirigió todas las operaciones en la región como máximo responsable. Durante las investigaciones, la Fuerza Aérea obtuvo 4 películas y cientos de fotografías de discos voladores en la cuenca de Marajó. También fueron de gran ayuda para la población, proporcionando la asistencia de los psicólogos para eliminar el pánico que acompañaba a toda la región, aunque, como dije antes, esto no lo consiguieron. Durante la larga investigación realizada por el personal de la Fuerza Aérea liderada por Ollanda Lima, se logró captar y reunir material de alta importancia, como fotos de objetos luminosos en el cielo, bocetos de los avistamientos que mostraban claramente objetos en forma de platillos y las características de estos mismos, al igual que su ubicación, con rutas establecidas, como os mostraré en fotos. Pero dicho material fue declarado como confidencial y archivado por el gobierno de Brasil. Inicialmente, el comandante Ollanda Lima se mostró altamente escéptico del tema y trataba de desmitificar todo el asunto de Colares, pero sin embargo, cuando el comandante fue testigo de los hechos y hasta de un contacto de tercer tipo, esto surtió en él un efecto instantáneo de antiescepticismo.
El capitán Ollanda relata de esta manera el caso sufrido en sus propias carnes. En esta ocasión, ya de noche, estando tendido en mi cama de costado, vi cómo una intensa luz inundaba la habitación. Noté que algo me atrapó por la espalda y enfrente se presentó un ser de menos de 1,5 metros de estatura que vestía un traje muy ajustado de color gris plata o gris plomo. Tenía la cabeza cubierta por algo parecido a un casco y el rostro cubierto por una protección que parecía pegada a la piel, tal cual Operación Caballo de Troya, para el que le interese leerlo. Se acercó a mi oído y me dijo en portugués que no tuviese miedo. La voz sonaba metálica, como emitida por una máquina. Sería un traductor, es decir, valientes bastardos. Como dije antes, Ollanda les enseñó a los investigadores lo que él intuía que era un implante en su brazo derecho. El objeto que estaba bajo su piel era de textura blanda y con una consistencia parecida al plástico. Medía 4 centímetros de largo por 1 de ancho, era cilíndrico, flexible, como os dije, con el tipo plástico, pero no aparecía misteriosamente en los rayos X y se le han hecho muchas pruebas. Aunque se tenían valiosos testimonios en fotos, en vídeos y hasta exámenes médicos verificados por la doctora encargada, este incidente, en vez de convertirse en un hecho crucial que demuestre la incursión agresiva de estos seres extraterrestres, se convirtió en un tema ridiculizado y hasta el absurdo. Como, gran parte de los intereses en que este tema fuese descatalogado, increíblemente vinieron desde la propia Fuerza Aérea de Brasil y desde el mismo gobierno. Tenían la excusa del capitán Ollanda. Las diversas campañas psicosociales que rodearon el hecho y que comprendían desde histerias colectivas, leyendas urbanas y problemas psicológicos del propio comandante Ollanda, lograron el objetivo principal de los encubridores de la verdad, convirtiendo así un hecho evidentemente cierto en un hecho enigmático hasta el día de hoy. La Operación Platillo terminó por ser archivada y catalogada como incoherente, debido al alto número de razones posibles por las que se podría haber dado dicho fenómeno. Muchas razones, pero no nos explican absolutamente ninguna. Bueno, amigos, a mí tampoco me hagáis mucho caso, no me creáis, consultar los datos porque hay testimonios, vídeos y 1000 millones de pruebas muy claras con respecto a esto. Incluso, y os lo contaré dentro de unos días, en el mismo año, pero al otro lado del Atlántico, aquí en España, hay un caso muy parecido, pero con menos víctimas. En este caso son 2 niños, los cuales uno de ellos sufrió también ataques de luz por parte de los seres extraterrestres y creo que en los siguientes 18 años tuvo más de 20 operaciones. Espero que os haya gustado, compartir en las redes sociales si os da la gana, suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós amigos, que tengáis muy buen día.